Hoy vamos a seguir trabajando con los movimientos artísticos y vamos a conocer un nuevo artista, un artista que es muy reconocido y muy famoso en la historia del arte. Era un artista holandés, pintó obras muy conocidas como La Habitación, Los Girasoles, La Noche Estrellada. Es un artista que me gusta muchísimo, no solo por sus obras de arte, sino también por su historia. Les presento a Vincent Van Gogh. Lo que ustedes van a tener que hacer ahora es buscar un espacio cómodo en su casa y silencioso porque vamos a tener que escuchar. Les voy a leer un cuento sobre el artista y vamos a conocer un poco sobre su historia y también sobre la historia de la amistad que creció con otro artista, con otro pintor llamado Paul Gauguin. Este libro tiene muchas imágenes, así que tienen que prestar atención, no solo a lo que yo voy a contar, sino también van a tener que mirar, van a tener que observar. Así que la consigna de hoy es escuchar bien atentos el cuento. Si está la familia, los vamos a invitar a que también se sumerjan en este cuento del artista para que después cuando termine lo puedan dialogar y puedan hablar un poco sobre lo que entendieron. ¿Sí? Bien, entonces, los invito a escuchar, a ponerse cómodos y que lo disfruten. Les mando un beso muy muy grande. La habitación de Van Gogh. Este es un libro sobre un artista que vivía distraído. Tal era el encanto que sentía por los colores, el sol y los girasoles que persiguen el sol. Con los ojos se hacía una verdadera fiesta y luego plasmaba lo que había visto sobre el lienzo apoyado en el caballete. Nació en el año 1853 en un pequeño pueblo de Holanda. A los 12 años lo enviaron a estudiar lejos de su casa en un pueblo llamado Siete Montañas. Solo, y seguramente celoso de su hermano menor Theo, que había quedado con su familia, se convirtió en una especie de Peter Pan, perdido en su jardín radiante de luces e hierbas. Vincent, ese era su nombre, quería muchísimo a sus amigos, a uno en particular, e incluso le gustaban las muchachas cuyos rizos se escapaban del moño, pero no lo entendían, así que no tardaban en cansarse de él y lo dejaban solo. Así que Vincent se quedaba en su jardín imaginario, entre árboles inmensos y rojos como llamas, praderas azules y nubes con forma de barbas gigantes. Cada vez que intentaba ser de otra forma, como los demás, aquellos terminaban por no reconocerle. Entonces Vincent volvió a refugiarse en un mundo de fantasía, donde había caminos de color rosa amapola y campos de color miel rubia. Caminos un poco rojos y un poco naranjas, y de repente algún camino verdoso como el fondo de un estanque. Y luego, a un costado, otro camino, cuyos colores eran tan rosados como los de una granada madura. Vincent, ese Peter Pan fantástico y un poco atolondrado, quiso encontrar una salida para escapar de su colorido jardín, pero no fue capaz de hacerlo. Con los colores en los que estaba inmerso, pintó los paisajes de la ciudad de Arles, a orillas del río Rodano, al sur de Francia, donde había ido a vivir. Allí dominaba su color favorito, el amarillo. La plaza era amarilla, vivía en una casa también amarilla. Amarillo era el color del campo en las afueras de la ciudad. Con otros de sus colores preferidos, pintó su habitación, la que aparece deslizarse por debajo del lienzo. Las almohadas y las sábanas lucen pálidas como las hojas de los árboles en primavera. La cama es naranja como el atardecer, mientras que los almohadones de las sillas y la toalla que cuelga de un perchero son de color verde. La manta, mullida y abrigada, de color rojo, es parecida a una gran cereza. Y por último, el piso está salpicado del violeta pálido de la uva cuando se transforma en vino. Las paredes se parecen al color del cielo al amanecer, pero la puerta, también como el cielo, tiene más bien los tonos de un crepúsculo, a la espera de la primera estrella. Había una vez, a fines del siglo XIX, un pintor que vivía en Francia, en una ciudad llamada Arles. En el centro de la ciudad estaba, y sigue estando,
la Plaza Lamartine. Y en la plaza había, y no está más, una casa pintada de amarillo. Tanto le gustaba su casa amarilla que la retrató en un cuadro y también pintó de amarillo la plaza. Y el amarillo era uno de sus colores preferidos. Este artista se convirtió en uno de los más famosos de todos los tiempos. Era el pintor holandés Vincent van Gogh. En la casa había 2 habitaciones, una para Vincent y la otra era para su mejor amigo, el pintor Paul Gauguin. Vincent lo había invitado a Arles para pasar el día juntos, hablando de pintura y pintando. A Vincent no le gustaba estar solo. A menudo se sentía triste y melancólico. Pero Paul postergaba su llegada y Vincent pintaba y pintaba. Esperaba con paciencia que su amigo se reuniera con él en la Provenza, donde el sol y la luz eran los más adecuados para la pintura al aire libre, los verdaderos, como se diría hoy. Un día de mal tiempo, a principios del otoño, mientras esperaba a su amigo, Vincent comenzó a pintar un cuadro que representaba su habitación. En una carta a Theo, Vincent describió los colores que había elegido. Los colores de esta habitación deben sugerir el descanso y, en general, el dormir. En la habitación podemos ver la puerta lila, la ventana verde, la palangana azul, la mesita de luz anaranjada, el suelo de baldosas rojas, las sábanas y las almohadas verde limón muy claro, la manta roja escarlata, la cama y las sillas de color mantequilla. Vincent se sentía muy a gusto en su habitación, así que la pintó 3 veces. ¿Podés reconocer las diferencias entre esta versión y la anterior? Los cuadros que cuelgan en las paredes eran de Vincent y representaban a gente de Arles. En la habitación siguiente, la que estaba preparada para Paul, Vincent había colgado sus cuadros de girasoles. En menos de un año había pintado 7 cuadros con este tema. Los girasoles le gustaban mucho. Pues bien, finalmente, el 23 de octubre de 1888, Paul Gauguin llegó a Arles. Este es uno de sus autorretratos. Vincent y Paul querían pintar muchos cuadros, venderlos y pagar así todos los gastos, comida y lienzos, pinturas y pinceles. Este cuadro de Vincent representa un lugar llamado Les Aliscamps. A la derecha hay otra versión del mismo lugar, pero pintada por Gauguin. Vincent retrató a Paul con una boina roja a fuego. Paul, en cambio, pintó a su amigo concentrado en pintar girasoles. Por la noche, Vincent dejaba su pipa sobre una silla de mimbre. En la silla de Paul, Vincent pintó una vela y libros. La soledad ya no le daba miedo a Vincent. La amistad alejaba la tristeza. Pero justo antes de Navidad, Paul y Vincent se pelearon. Habían pintado juntos solamente 2 meses. Tan enojados estaban que Paul decidió partir. Dejó a su amigo Vincent, dejó la casa amarilla, dejó Arles y la Provenza. Al poco tiempo partió en un barco rumbo a la Polinesia, al otro lado del mundo. Los amigos no deben enojarse. Carta de Paul a Vincent el 26 de septiembre de 1888. Vincent estaba decepcionado y también dejó Arles, por otros lugares, otros colores, otras tormentas y pasiones. Pero los 2 pintores siguieron siendo amigos para siempre y continuaron, aunque desde lejos, sintiendo el mismo afecto, intercambiando cartas y encontrando inspiración, una en las obras que pintaba el otro. Entre nosotros siempre estará la amistad. Vincent. Carta a Paul Gauguin el 21 de enero del año 1889. ¿Qué les pareció el cuento? ¿Les gustó? Espero que lo hayan disfrutado de la misma manera en que yo lo disfruté. Conocieron las obras de Vincent van Gogh, conocieron las obras de Paul Gauguin, los colores que utilizaban, conocieron la historia de ellos, su amistad. ¿Se pelearon? ¿Qué pasó? Se pelearon, Gauguin se fue,
Después Vincent Van Gogh se fue en busca de nuevas aventuras, en busca de nuevos colores, de nuevos paisajes. Paul Gauguin terminó en la Polinesia. ¿Qué pasó después con esa amistad? ¿Siguió o no siguió? Eso lo tienen que saber si realmente le prestaron atención al cuento. Así que la semana que viene vamos a seguir trabajando con Vincent Van Gogh y con sus obras. Vamos a trabajar con la obra de La habitación. Así que si les quedó algo pendiente, alguna duda, vuelvan a releer, a ver el cuento y a observar las imágenes. ¿Sí? Hasta la semana que viene, les mando un beso muy pero muy grande.